bienvenidos y bienvenidas a Run, un podcast de la tecnología en el que hablábamos sobre el desarrollo de videojuegos. Os habla Adrián Mesa y me acompaña Jorge Cantón. ¿Qué tal, Adrián? Como siempre. Pues nada, cuéntale un poco y a los oyentes qué programa tenemos. Sí, hoy tenemos un programa especial, ¿no? Hoy hemos marcado el check de Experimental y hemos planteado hacer una mesa redonda para debatir sobre un tema interesante, que es digamos que hay mucho debate sobre él. Y no sé, nos parece una nueva alternativa a intentar en los programas de RAM. Vamos a ver un poco cómo sale y también pues todos los oyentes pues nos podéis decir qué os ha parecido de cara a si seguimos haciendo este tipo de cosas o continuamos con las entrevistas, ¿no? Que es un poco lo que estábamos haciendo hasta ahora. Pues nada, vamos a ver cómo sale y espero que lo disfrutéis. Venga, al lío. Pues bienvenidos y bienvenidas a este programa que tenemos hoy muy especial. Y es especial porque para empezar tenemos muchos invitados. Tenemos a 4 invitados. ¿Qué tal, Iván, por ahí? Buena. Y bueno, aquí en la lejanía tenemos también a Paula Velasco. Paula. Hola. Tenemos por ahí a Adrián Castro. Hola, ¿qué tal? Y a Ruth García. Hola, buenas. Que ahora haremos una breve ronda de presentaciones, ¿vale? Y bueno, que podéis contar cada uno un poco a qué os dedicáis y cuál es vuestro tema. Me gustaría que Iván explicara un poco cuál es el motivo de estas mesas redondas sobre arte y videojuegos. Es un tema bastante polémico y bueno, te dejo a ti los honores porque en parte fue idea tuya que nos has metido en este embrollado. Y nada, cuéntanos. Creo que este es un debate que todo el que está interesado por el mundo del videojuego ha tenido alguna vez, o con colegas tomando cerveza, o en un entorno académico, o lo que sea, y me parecía que hay que darle a este debate un sitio en un sitio como este, ¿no? También, que viene gente que, bueno, hoy tenemos gente que sabe de lo que habla y normalmente pues estamos escuchando en RAN profesionales, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, me parece que era necesario. Y con Adrián Castro justo teníamos la idea de Pause, ¿no? Que era como un grupo de charlas en el que parábamos el videojuego para hablar sobre él simplemente. Y bueno, pues ya estuvimos aquí hace no mucho y estuvimos charlando y la verdad es que nos pareció que era un sitio y un momento adecuado. Perfecto. Bueno, pues vamos, ya que has comentado tú también que por aquí hay gente que parece que pilota el tema, pues aprovechamos empezamos con la ronda de presentaciones y que cada uno, si quiere decir un poco qué postura va a tener en el tema de la mesa redonda y si no quiere mojarse con su postura, pues al menos cuál es el tema que mejor se le da y desde el cual va a intentar defender sus argumentos, ¿no? Así que empezamos, si queréis, con Adrián, que lo tengo ahí arriba a la izquierda. Voy a seguir este orden. Bueno, yo soy Adrián Castro. He coincidido con Ruth alguna que otra vez en cosas de Arts Game, Sí. cuando en mi etapa en Madrid, que estuve allí viviendo y trabajando y haciendo cosas de videojuegos y raras y demás. Y soy diseñador de videojuegos. Actualmente me encuentro en Bulgaria trabajando para una empresa pequeñita, haciendo un juego súper modestillo que se llama League of Legends. Y bueno, la verdad que estamos aquí haciendo cosillas chulas, la verdad. O sea, creo que lo diga así, que estamos haciendo cosillas chulas. Y bueno, mi postura con respecto a todo esto es complicada, porque siempre he intentado tener una postura muy clara o ser muy, muy tajante, muy talibán con este tipo de cosas. Pero cuando Iván me dijo, oye, ¿quieres participar en una mesa redonda sobre arte y videojuegos y demás? Y con todo lo trillado también que está el tema, una de las primeras cosas que hice fue meterme en Google, poner fecha 1990 como principio, rollo para que me salga lo más raro, a la actualidad y poner arte y videojuegos. O sea, y quería ver cuál era o cuál había sido de las primeras veces que se había cuestionado en Internet este tipo de temática. He ido cogiendo cosillas desde ahí. La primera vez que he encontrado algo sobre esto, o sea, encontré algo sobre esto fue en el 2005, que era creo que es un artículo que hizo Roger Ebert diciendo que los videojuegos nunca podrían ser arte.
Y daba un montón de explicaciones. Tengo un montón de notas cogidas sobre eso. Esto a Iván le parecerá raro porque estará diciendo, coño, ha hecho algo, se ha preparado algo. Pues un poco sí. Y claro, sí, porque es un tema que se ha hablado tanto que quería estar realmente documentado y realmente saber lo que íbamos a decir para o bien tener una postura un poco más beligerante con respecto a esto o bien conforme vayamos hablando y vayamos viendo qué cosas se dicen, pues tirar hacia un lado hacia otro. Y ya está, ahí puedo leer. Bueno, tengo más cosas, pero yo me enrollo mucho. Pues nada, te toca, Paula. Bueno, pues hola, yo soy Paula. Ahora mismo estoy en Luxemburgo trabajando en cosas que no tienen mucho que ver en realidad con lo que he estudiado y con lo que realmente me gusta hacer como investigadora, pero en mi faceta de diseñadora, así que también está bien. Como investigadora, cuando estuve trabajando en la Universidad de Sevilla, hice mi tesis doctoral sobre fotografía, así que tampoco tenía mucho que ver con videojuegos, pero siempre me ha interesado mucho todo lo que tiene que ver con cultura contemporánea, con lo que viene siendo llamado cultura de masas o cultura popular, y especialmente como usuaria de videojuegos me interesaba conocer un poquito más sobre, bueno, qué tipo de experiencia estética pueden proporcionar los videojuegos, cosas más filosóficas, porque mi tesis la hice en filosofía. Entonces, claro, es un acercamiento quizá un poco distinto al que puedan tener a lo mejor los demás, porque a mí me interesa quizás más el potencial que tenga el videojuego como objeto estético, qué tipo de experiencia estética se puede tener en ese tipo de obra. Y en cuanto al debate sobre si es arte o no es arte, como decía el compañero, lleva mucho tiempo ahí puesto sobre la mesa. A mí me interesa en general también, quizá un poquito más, cómo desafía también el concepto de arte que tenemos. Porque, por ejemplo, cuando incluyeron algunos videojuegos en el MoMA, lo que decía la gente, lo que argumentaba la gente era que cómo podía ser que estuviesen, no sé, cuadros de Monet o de Picasso y en solo un piso más arriba videojuegos. Y realmente no se dan cuenta de que es que no se trata del mismo concepto de arte, sino que ha ido cambiando y lo que se está haciendo hoy en día no tiene nada que ver con lo que se hacía entonces. Entonces, creo que más o menos esa va a ser un poco la postura que voy a defender, ya veremos. Pues te toca, Ruth. Bueno, yo ahora mismo, bueno, mi campo de estudio de investigación es arte y videojuegos. Mi tesis habla de lo que estáis hablando, específicamente un capítulo, y me reía antes porque tienen razón lo de Roger Ebert, fue todo como la explosión del público generalista. Yo lo voy a, si me permitís más si es arte o no arte, más bien deberíamos hablar, yo creo, de cómo se está haciendo el proceso de artificación del videojuego, porque es arte. El problema es que estamos viendo, a mi juicio, cómo se está artificando, cómo se está considerando arte, cómo está cambiando la concepción de lo que es arte y eso cómo se está integrando desde la industria por un lado y por otro lado desde el mundo del arte. Y mi postura va por ahí un poco, aunque hay muchas matizaciones de cómo se entiende en uno y otro lado del espectro porque las motivaciones no son las mismas. Es un poco por ahí. Perfecto, y bueno, yo creo que tú no te libras, Iván. ¿Te mojas con tu opinión, por lo menos tu postura? ¿O? Sí, yo... Bueno, yo siempre me he caracterizado por, como decía antes Adrián, por tener siempre posturas radicales y lo que pienso es esto, no sé qué. Y las cosas son así hasta que empecé a estudiar semiótica y me petó la cabeza y desde entonces ya nada es lo que era, entonces, o nada es lo que parece. Entonces a mí cuando se afirma, cuando se hace una afirmación como los videojuegos son arte, me hace chispa la cabeza. Uh-huh. No porque no sean arte o porque no puedan ser arte, sino porque todos los videojuegos no son arte. Quiero decir, si yo ahora pinto aquí un monigote en la mesa, ¿se puede considerar eso arte? Lo primero, ¿qué es el arte? Claro, es que ya ahí... así es como funciona ahora mi cabeza, ¿no? Antes, no, es arte, porque además a mí me gusta y tal. Y ahora, bonito. Ahí está. Yo lo digo. Y se hacen cosas guay y tú sientes y ya con eso es suficiente. Bueno, se sienten con otras muchas cosas y no se les considera arte, ¿no? Entonces, para mí empieza el debate un poco por ahí, ¿no? ¿Qué es el arte? Porque si es algo que te hace sentir, entonces el toreo,
porque te hace sentir. Al que le gusta le da asco, al que no le gusta le da asco, y al que le gusta pues hace sentir que está viendo un valiente, no sé qué. Entonces, por ahí van los tiros, ¿no? En cuanto a mi postura. Pues nosotros, Jorge y yo, vamos a hacer de moderadores, o al menos vamos a intentarlo. Vamos a intentar reprimir nuestras opiniones, que nos va a costar un rato. Sí. Y sobre todo eso, que no se peleen, dejaremos el protagonismo. Que no lleguen a las manos también, intentaremos eso. Ya después, fuera de micro, damos nuestra postura sobre si el videojuego es un arte o no. Y como ha dicho Iván, sí que es importante, ¿no? Como la mesa redonda gira en torno al tema del arte, pues al menos, aunque es casi imposible definir lo que es el arte, sí que tenemos que intentar dar un marco al menos de definición para poder contextualizar, ¿no? Nuestras opiniones. Así que yo no sé quién se atreve a por lo menos definir ese marco sobre qué es arte. Yo creo que nadie, ¿no? Claro. Adrián se va al baño, curiosamente. Que es un reto, ¿no? Bueno, si queréis yo puedo a lo mejor decir algo. Dale. A ver, es un concepto complicado porque además no hay solo una definición, sino que ha ido mutando con el paso del tiempo, y lo que se consideraba objeto, o lo que hoy en día consideramos objeto artístico, a lo mejor en su época no lo era. Nuestro propio concepto de arte ha ido modificándose mucho, pero en general creo que cuando hablamos de arte barajamos el concepto que se estableció sobre todo en el siglo XVIII o así, en el cual se hablaba del artista, del genio creador, de todos esos valores que tienen que ver con la imaginación, con la creatividad, y que hablan del arte como una especie de, digamos, como manifestación de una suerte de poder distinto, o sea, de gente que tiene una visión distinta del mundo y que están haciendo cosas que no son las habituales. Entonces, la obra de arte se establece como algo completamente, como una especie de muestra de poder creativo del ser humano, y empiezan a darse toda una serie de valores que están relacionados con esa época en la que se vivía y que se han trasladado a día de hoy. O sea, de hecho, cuando juzgamos una obra de arte, es mucho más fácil reconocer como obra artística, por ejemplo, Las Meninas, que un cuadro azul, porque la gente no ve que haya un esfuerzo, una actividad creadora o algo así detrás, o el blanco sobre blanco de Mallet o cualquier cosa de esta. Entonces, bueno, ese es el concepto general con el que se suele trabajar. A mí me gusta mucho una aproximación que hace un filósofo francés que se llama Michel Dufresne, que habla de que en realidad existen las obras de arte y los objetos estéticos, que son dos cosas distintas. Las obras de arte serían objetos que han sido creados potencialmente como obras de arte, pensadas para satisfacer o para llenar ese espacio, que pues serían, yo qué sé, pues ya que estoy en Sevilla, la catedral, la Giralda, estas cosas, o de nuevo pues los cuadros de Murillo, ya que está el año Murillo y todo esto. Y luego la experiencia, o sea, la obra, el objeto estético sería, una vez que se percibe esa obra estéticamente, daría paso a un objeto que estaría como en un estrato superior, que sería esa experiencia estética de la que hablaba antes, de sentir algo. Pero bueno, tampoco me quiero enrollar mucho con la filosofía. Si me paso, me cortáis. No, ha quedado bastante completito. Espera. ¿Alguien quiere añadir algo, matizar? ¿Estáis contentos con la definición de...? Cualquiera, ¿no? Ahora cualquiera. Yo quiero añadir una cosa, ¿Sí? Porque ya que he estado... Hombre, que se note que he estado ahí buscando muchos artículos. Una vez que hago esto, quiero que se note. Claro, yo tengo un problema con esto. Un problema bastante grande. Y es que está claro que definimos, todo el mundo tiene muy claro que cuando hablamos de arte, es muy, o sea, la postura del autor tiene que ser algo muy claro, ¿no? Como sea, es decir, el poder del autor de darle al otro esta obra que... Pero, precisamente el juego se basa en todo lo contrario. Es decir, en la interacción de esa persona con lo que el autor ha creado. Por lo tanto, yo creo que, y aquí he estado leyendo muchas cosas de la tarde, y entre ellas... Tampoco es serio, no, lo de esta tarde es por hacer la broma. Una de las cosas que dice, entre otras, y ya lo decía en el año 2006, un señor que durante mucho tiempo, un creador de videojuegos que durante mucho tiempo, ahora voy a decir el nombre, tranquilo, durante mucho tiempo se le ha estado metiendo mucha caña, que es Hideo Kojima. Él ataca directamente al concepto del arte y lo pone en contraposición con los objetos estéticos. Es decir, él dice que el arte en algún momento, o sea, perdón, que el videojuego en algún momento
puede llegar a tener, o sea, puede llegar a ser una experiencia artística brutal gracias a estos elementos estéticos, objetos estéticos y cómo se crea a través de ahí, pero que no es arte. ¿Por qué? Precisamente por el poder este del autor. Es decir, el videojuego, por mucho que yo te lo entregue cerrado, entre comillas, tú tienes que interactuar con él. Si tú no interactúas con él, el videojuego es un montón de código extraño, ahí suelto, en la nada, que no se puede hacer, que per se no tiene una vida. Más allá de que o sea, nace para que alguien interactúe y alguien juegue con él. Si nadie juega con eso, el concepto de el arte como autor, o sea, como no tiene sentido ninguno. Ese concepto, entendiendo el arte como eso. Es decir, no estoy diciendo que eso sea ni bueno ni malo, sino si entendemos esa postura del arte. Perdón, ya, no te corto más. Adrián, una pregunta. Vale, entonces cuando tú vas a un museo a ver un cuadro, tú necesitas ir al museo y ver el cuadro, o por así decirlo, interactuar con el cuadro para verlo, ¿no? ¿O cómo? Una cosa es la interpretación es decir, yo estoy viendo el cuadro. Esto podemos debatir muchísimo, incluso lo de cuando se cae un árbol en mitad del bosque, pero en fin, no creo que los tiros vayan por ahí. Los tiros van porque el juego sí nace, o sea, obviamente una obra de arte tú tienes que verla y tienes que, o sea, puede estar hecha para eso o no, o incluso como dices, yo lo creo para mí mismo y tú pintas y te lo quedas en tu casa y demás. Pero si yo creo un juego y lo creo para mí mismo, es decir, voy a crear un juego, pero lo dejo en un disquete o en mi USB guardado toda la vida. Vale, ok. Pero hasta que tú no interactúas con él no es un juego. Es un montón de código vacío en un algo, en una nada, que no se mueve, que no avanza esa historia o ese diseño, que no avanza nada, que se queda estático. Es decir, la interacción per se es la base del juego. Por lo tanto, si no hay interacción y solamente hay el autor imponiendo su poder, como ha dicho antes Paula, decir, esto lo he hecho yo así. Bueno, vale, ok, pero hasta que yo no interactúe con ello y no lo mueva, eso no tiene vida, es decir, depende de mí, per se. Y si quiere, Paula, que estaba levantando la mano. Por alusiones. A ver, me parece interesante lo que está diciendo justamente porque refuerza la idea que estaba diciendo de que cuando hablamos de arte pensamos en el concepto tradicional del arte. Y estás hablando, por ejemplo, tu postura dentro del ámbito de la estética se conoce como estética de la creación, que vendría a ser aquella que le da toda la importancia al autor y a lo que el autor quiere manifestar, y luego el espectador es simplemente, o en este caso el jugador, es simplemente un ente pasivo que absorbe la información que otra persona ha vertido en la obra y que realmente no participa de la creación del objeto estético. Sin embargo, a ver, lo que estabas diciendo, por ejemplo, una performance no es nada si no hay gente alrededor. O sea que si modificamos un poco el concepto de arte, ya nos está dando nuevas vertientes. Y en general, en los últimos años se está trabajando mucho en la estética de la recepción, que vendría a ser esa idea de que la obra de arte no es una cosa cerrada que a ti te dan y te dicen, toma, este es mi cuadro. Y yo con esto quiero transmitir esto. Y si no lo entiendes así, es que no entiendes el arte. Sino que se entiende que el espectador parte de unas circunstancias determinadas y que en realidad añade capas de significación a la obra, y luego incluso eso ha derivado en una nueva forma de entender la experiencia estética, que sería una estética, digamos, de la participación, que ya sí que estaría más vinculada con lo que hoy en día se está haciendo en el mundo del arte, con que básicamente son muchas de las obras de estas cosas que hacen que mis padres se lleven las manos a la cabeza y digan, pero ¿cómo puedes decir que eso es arte? Son obras basadas en la provocación, en incluir a la persona que está allí como parte de todo, y creo que dentro de esta misma lógica también estaría, por ejemplo, en los videojuegos. Sí, y a mí me gustaría añadir una cosa, y es que normalmente yo creo que Adrián también iba un poco por el hecho de incluir al jugador en el acto, o sea, lo mismo que acaba de decir Paula también con el tema de las performances. Y estábamos hablando de cómo el autor tradicional, ¿no?, entre comillas, impone su punto de vista. Yo creo que eso también es una forma un poco simple de ver un videojuego. O sea, quiero decir que a la hora de, justo lo contrario, ¿no?, a la hora de decir que el jugador aporta algo al videojuego. Yo es que el videojuego no lo veo como una partida que el jugador ejecuta, sino como todas las partidas posibles. Entonces ahí decía antes Adrián que el videojuego, si no se juega, no es nada, y yo no estoy de acuerdo, porque el videojuego se puede ver.
Entonces ya forma... O sea, tampoco quiero meterme mucho en el barro que es la autoría del videojuego, pero sí que es verdad que si estamos hablando de que se imponga la posición del autor, en el videojuego también se impone, porque tú como jugador solo puedes hacer lo que se te ha permitido hacer. Otra cosa es que en el proceso se introduzcan errores o se introduzcan muchas mentes, ¿no?, que trabajan a la vez, o muchas manos que trabajan a la vez, y el autor, por ejemplo Kojima, que también se ha mencionado antes, no reconozca su obra en la totalidad del juego, ¿no? Pero al fin y al cabo, la obra es esa totalidad, independientemente de lo que el autor quería decir. Entonces yo creo que por ahí está bien, o sea, como digo, tampoco creo que sea centrar el debate, que la idea sea centrar el debate en la figura del autor, y es muy interesante, y Adrián se está tirando de los pelos porque le encanta, pero aparte de eso, creo que eso lo único que hace es alejarnos de una posición simple, ¿no? De decir, el juego es o no es arte y ya está, sino que vamos a meternos, o el juego es de un autor, o es de varios, o el jugador es propio autor, ¿no? En mi caso estoy un poco más por lo que dice Paula, de abrirle el sentido más clásico de lo que es el arte. También yo añadiría aquí a lo mejor un poco de la estética regional de Bourdieu, y también yo es que lo de... no sé, lo veo más como Paula, no quiero repetirme, pero lo que habla Adrián, aunque en muchos casos sí creo que podamos decir de una marca, un estilo que es muy, muy reconocible. Toda obra, en parte, al final, la obra, no sé si esto, lo de la obra completa, la terminamos los propios espectadores, que ya no somos espectadores. Entonces, yo me estoy aliando, le estoy viendo. No puedo. Alguien te cedo la palabra. No sé lograr gracias a él. No, yo... me hace mucha gracia cuando me dice, el juego también se puede ver. Ok, claro. Tú ahí no estás viendo un juego, tú estás viendo la interpretación de otra persona de un juego. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿en qué se diferencia ver un streaming, que es una persona tomando decisiones en un juego, de ver una película? Es decir, claro, tú no estás tomando ninguna decisión en lo que estás viendo, no estás tomando ningún tipo de decisión en la obra, por lo tanto habría un director, que es este jugador, que está interpretando ese juego, y tú simplemente estás consumiendo eso. ¿En qué se diferenciaría entonces de una película? Vale, eso estamos hablando... Solamente... Sí. Eso en el caso de un juego estándar en el que, bueno, tú ves... Cualquier juego. Sí, no, espera. Porque ahí ya entramos en la definición del videojuego. Está por ahí Progress Quest, que es un videojuego, y en función de la definición que manejemos de videojuego, es un videojuego totalmente completo. Si decimos que un videojuego es interacción del jugador, es azar y es... se me ha ido la última de esto. Progress Quest lo tiene. La cuestión es que este juego lo que hace es que al principio te da la oportunidad de lanzar unos dados virtuales. Una vez que lanzas los dados virtuales, eliges una clase y una raza para tu personaje principal. Y luego tienes la opción de tirar otra vez otros dados virtuales, de manera que eliges la puntuación, las stats que tiene el personaje, ¿no? Entonces, a partir de que le das a aceptar y coges el jugador, todo lo que pasa es procedural, que era lo que me faltaba, ¿no? Que la interacción no sea solo interacción, sino que además se amolde el juego a la propia interacción del jugador, ¿no? Pues si le doy a una tecla y no pasa nada, pues no estoy jugando, ¿no? Entonces hace las tres cosas que tienes que hacer. Pero lo lleva a lo mínimo, a la mínima expresión. A lo mínimo. Pero a partir de que le has dado al play, el juego funciona solo. Y tú te dedicas a mirar. Y solo funciona mientras que tú lo tienes activo. Entonces, ¿se puede mirar y solo mirar a un videojuego? Yo creo que sí. Pero entiendo también que pues, si no estás haciendo nada en ese momento, pues simplemente estás mirando... Yo creo que
se puede mirar un videojuego, pero realmente ver un videojuego no explica, ¿no? No nos lleva a encontrar una idea sobre si es arte o no es arte, ¿no? Porque el punto de vista ya es como muy alejado, ¿no? Totalmente, estoy de acuerdo. ¿Ibas a comentar algo, Paula? No, iba a decir que es que creo que estamos hablando de dos cosas distintas. Claro. Que una cosa es verte al típico youtuber que está jugando algo y la experiencia tuya es la de contemplar la experiencia de otra persona, y otra cosa es incluso ver cómo juega alguien. Claro. Porque tú, si estás estoy recordando mi tierna infancia cuando yo no tenía paciencia para combatir enemigos en el Final Fantasy y ponía a mi hermana a jugar y yo miraba. Entonces, yo tenía una experiencia de juego porque era partícipe de alguna manera, porque tomábamos las decisiones de manera conjunta, pero realmente yo no era quien llevaba el mando y desde luego no era quien estaba todo el rato cargándome a enemigos para subir nivel porque no tenía paciencia ninguna. Así que supongo que al final se van modificando las definiciones y también depende mucho cómo nos relacionamos con el videojuego. Pero volviendo un poco al debate de si es arte o no es arte, a mí creo que lo que más me interesa precisamente del mundo del videojuego es el potencial que tiene para para transmitir pensamiento y para ser pensamiento en sí mismo, que creo que es una de las características que también normalmente se atribuyen al arte y quizá sea de las más interesantes. Quiere decir esto que gracias o a través del videojuego se pueden transmitir ciertas ideas, tanto en la forma en la que está programado, como especialmente en la narrativa, es lo que más se suele plantear, pero también se puede pensar a través del videojuego. Y igual que ya se plantearon hace unas décadas cuando apareció el cine, si el cine era arte o no era arte, y luego se empezó a hacer cine comercial y cine más cercano al artístico, igual con la fotografía. Creo que con el videojuego pasa lo mismo y hay cosas que son más cercanas a una reflexión profunda sobre determinados conceptos o que ofrecen una experiencia estética más clara, y otras cosas que son claramente vinculadas a otro tipo de eventos que tienen que ver con el entretenimiento, y no estoy con esto de no estando en el entretenimiento, que yo considero que es bastante importante en la sociedad. Ahora que has sacado ese punto, me gustaría saber si todos estáis de acuerdo, por al menos para ver si todos coincidimos en las cosas que creemos que los videojuegos sí que tienen en común con el arte, y así centrarnos más o menos en las diferencias, no es lo que no. Entonces, ¿todos creéis que el arte y los videojuegos son similares en cuanto a transmisión de ideas, de emociones o como forma de expresión? ¿Podemos decir eso? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Aquí veo cabezas dudando, cabezas moviéndose de lado a lado. Es que es complejo, entonces cerrarlo solo en una frase y tenés que decir si estamos de acuerdo o no. Podemos decir sí con matices y sí, claro, sí, esa es la idea, es ir planteando... Que comparto, sobre todo para mí lo importante es que es un medio de expresión. Entonces yo lo meto más por esa línea, es un medio de expresión. También hay que entender, creo que una de las cosas que se nos olvida es en qué tradición venimos, cómo se ha entendido aquí el arte, cómo se conceptualiza, porque, por ejemplo, en otras partes del mundo nosotros entendemos el arte de forma diferente, y como venimos de bagaje diferente, nos cuesta. Que hay cosas que nosotros... a ver si me vas a explicar. Por ejemplo, las figuras religiosas africanas, los tótems, nosotros lo vemos como piezas artísticas, le damos un valor que allí no se da. Entonces allí también hay que ver de dónde venimos, qué bagaje tenemos, que es un poco lo que decía Paula, que muchas veces falta una contextualización, un aprendizaje de cómo han cambiado todas estas ideas para entender de lo que hablamos. Luego ya si queréis decir, me puede gustar lo que me cuentan o no me cuentan, pero por lo menos entender de dónde venimos. Y luego para mí también sigue siendo... voy a incidir una línea en el debate que sería meterlo de... que no me hace mucha gracia, pero creo que es importante, que es lo del arte y la baja cultura. Muchas veces el origen de donde viene sigue estando ahí en el debate, porque en el debate que hace Roger Ebert y toda esta gente sigue manteniéndose, y lo digo porque me estoy peleando desde las Bellas Artes donde yo me estudio, no se comprende. Y como no tiene cierto origen, no saben entenderlo ni de qué estamos hablando, porque un ejemplo, valga la redundancia, es game art. La definición no es la misma si la pillas desde el mundo del arte, desde la industria, con lo cual cuando decimos game art, por ejemplo, hay gente que no comprende lo mismo. Y si ya no tenemos una definición para el mismo vocablo, tenemos un problema. Y ahí podemos meter otra vez el debate de qué es un juego, qué es un videojuego, etc, etc, etc. Y ya.
Lazo ahí esas pequeñas líneas que influyen para mí en todo lo que estamos hablando. Porque yo entendí una cosa, por lo que estáis comentando, entonces estamos diciendo que el videojuego es un medio, pero evidentemente no, entiendo que todos los videojuegos no son arte, sino que algunos están más cercanos a lo que sería arte y otros a lo mejor no están tan cercanos a ello. Por ejemplo, si yo pinto en un papel y no tengo por qué crear una obra de arte, y sin embargo a lo mejor un artista pinta en un papel y sí crea una obra de arte. Es decir, que a lo mejor el videojuego es un medio, pero no tiene por qué siempre ser arte lo que crees con él. Disculpa, eso pasa en cualquier medio. No todo lo que se hace. Además, el cine es casi lo más entendido. A ver, voy a decir una muestra en cada. A mí las pelis de superhéroes me gustan, pero no podríamos considerar las obras de arte. Pero tampoco es su función. Y me lo puedo pasar como un jodido de nada. ¿Cómo que no? Claro. Yo soy muy fan de los cómics, pero es lo mismo. Tú puedes tener una cosa que sí crea arte dentro de ese medio y la mayoría, ni ser la intención, ni querer eso, simplemente expresar una idea, expresar lo que queramos contar, una historia, y ser igualmente válidas. Y cada uno ver una parte artística. A todo. Claro. ¿Paula? ¿Sí? Sí, bueno, yo quería poner un poco de énfasis en lo que estaba comentando Ruth antes, que al final, y que enlaza con lo que yo decía al principio, de que al final depende mucho de la percepción. Ella hablaba de los tótems africanos. Yo provengo de una tradición católica, aunque yo no lo sea, y por ejemplo, cuando yo voy a un museo y veo una virgen, como no creyente, para mí puede ser una obra, mientras que para otra persona es un icono religioso. Entonces, parte de la experiencia estética. Y luego, de la percepción, digamos, si nosotros arrojamos un tipo de percepción estética hacia ese objeto, nos devuelve la percepción de un objeto estético. Si no puede ser un objeto simbólico, un objeto religioso, depende de lo que sea. Y luego, con respecto a lo de que sea solo un medio o no, pensemos, por ejemplo, que en su época Lope de Vega hacía comedia barata y hoy en día está reconocido como uno de los mejores autores de los autores más reconocidos y estudiados dentro de la literatura española. O no sé, o por ejemplo, qué sé yo, cuántos autores hay así. Van Gogh, por ejemplo, tampoco era reconocido en su época y ahora sí. O sea, las circunstancias también delimitan la forma en la que interpretamos una obra. Entonces, una pregunta, entonces tú estás comentando que algo es arte según el receptor. Es decir, ¿yo puedo considerar que un cuadro de Van Gogh no es arte? No, hay una diferencia, por eso he dicho antes, he hecho la separación entre obra de arte y objeto estético. Obra de arte tradicionalmente viene básicamente delimitado por la tradición, es decir, nosotros consideramos una obra de arte, vuelvo a hablar de Velázquez y las Meninas porque así se os viene toda la canción a la cabeza. Todo el mundo sabe que potencialmente esa obra que tiene unas características que la hacen cercana a una obra de arte, pero no todo el mundo tiene por qué percibirla estéticamente, o a lo largo de tu vida o tu propia experiencia no tienes que percibirla igual. O, por ejemplo, no sé, un libro, La insoportable levedad del ser. Igual tú lo lees con 15 años y no te enteras de un montón de cosas, que luego lo lees con 20 y cambian las circunstancias, entonces la experiencia se va modificando. El elemento base está ahí, pero luego se van añadiendo capas de cómo se va interpretando y cómo se va cambiando. O sea, que algo decimos que es arte porque alguien en el pasado dijo que eso era arte. Yo creo que eso no es... Bueno, explícalo. No, quería decir que tiene mucho que ver con la tradición. Pensad, por ejemplo, ya en términos feministas, ¿por qué no hay artistas mujeres? ¿Por qué no pintaban? En gran parte porque no podían pintar, pero bueno, cuando pintaban no eran consideradas artistas como tal, entonces la tradición no le ha dado ese respaldo y por eso ahora cuesta trabajo mirar hacia atrás y recuperar a esas grandes mujeres que también estaban haciendo según qué cosas. Entonces, obviamente no es solo la tradición, obviamente también hay unos criterios y unos gustos, pero sí que es verdad que tradicionalmente se ha interpretado como arte y por eso hacía referencia también a la filosofía del siglo XVIII, según qué conducta, y si no estabas dentro de esas conductas no eras considerado autor. Ahí incluye, y me permites, Adrián, que haga una matiz y luego ya hablas tú, es un poco también lo del campo cultural de Pierre Bourdieu. Aquí lo que también estamos hablando es quién detenta el poder dentro de la institución arte, que es el que te dice que esto se puede considerar arte o no arte por ciertas características. Lo que estamos viendo ahora, por eso digo el debate entre arte, baja cultura y un proceso de artisticidad, es
dos grupos que están peleando, para entendernos y simplificando muchísimo los conceptos para que se nos entienda. Entonces, hay unos que te están diciendo que el arte es una cosa más cerrada, más tradicional, pero hay otro grupo que están diciendo no. Lo que pasa es que si consiguen, digamos, el poder, hablan, hacemos crítica cultural, hacemos que la gran mayoría lo democratizamos, el entendimiento de por qué este medio puede ser arte, si dominan ese discurso y se integra dentro de la, digamos, tradición artística, se llegará a considerar arte. Por eso digo que para mí lo que estamos viendo es un proceso de artificación. No digo que se consuma ni que llegue a buen puerto, porque un ejemplo que cuando se habla de los procesos de artificación es lo que pasa con los perfumes, que siempre se ha intentado los perfumes, no van a ser arte, pero ahí está todo lo que hay alrededor, pero dentro de la institución eso se ha considerado que eso nunca va a ser arte. No hay una potencia, no hay algo fuerte. Por ejemplo, una de las cosas que estamos viendo, para llevarla a otra cosa, los trajes. Lo que es la sastrería, todo esto se está intentando. Ahora hay muchas exposiciones de no sé qué modista, no sé qué. Se está intentando, hay un discurso, hay gente que está peleando. También porque algo se considera arte. Por eso digo que a lo mejor, más que arte o no arte, sería, estamos en un proceso de artificación. ¿Va a llegar a buen puerto o no a buen puerto? Va a depender un poco de los que estemos del mundo del arte. Y Adrián, habla ya. Me mosqueo un montón porque... Han dicho todo. Primero porque lo que estaba diciendo Paula... No te enfades conmigo. No, me mosqueo... para bien, me mosqueo porque me hacéis el trabajo. Es decir, iban por ahí los tiros y iba a mencionar a Dickens, como en su época no era realmente considerado nada, y con el tiempo sí. Iba a mencionar un poco el tema de que tiene que existir una inquisición del arte del videojuego, es decir, alguien que diga esto es arte, esto no. Y iba a terminar diciendo, con respecto a la artificación del juego, es necesitamos realmente que sea arte, va a llegar, o sea, cuando sea arte va a terminar siendo algo mejor o más justificado que lo que es ahora. ¿A qué va a llevar? Es decir, o sea, el día que lleguemos, el día 1 después de los videojuegos son arte, bueno, ¿y ahora qué? O sea, es como, ¿qué pasa ahí? Que ya en ese momento ponemos mirarnos y decir, somos artistas, molamos un huevo. Va a ser lo mismo. Porque yo hoy cuando buscaba, digo hoy por no ampliar siempre que he pensado en esto. Venga, Se te está pillando, se te está pillando. Se te ha visto el primero. No, pero hoy porque ha sido cuando he escrito todas las cosas estas. Ya. Entonces, la pregunta final que he escrito y que he señalado así con un montón de flechas es, ¿lo necesitamos? O sea, pero no porque piense que sea bueno, malo o regular, sino ¿cuáles son las necesidades reales? Es decir, ¿tenemos una necesidad de que eso sea considerado arte porque sí? ¿Es básico? ¿Sabes el problema de todo esto? Que da igual, porque ya Claro. están en un museo, y como están en un museo ya son un objeto artístico y estético. Da igual, ya están en el Smithsonian, ya están en el MoMA, Claro. ya están en varios sitios, con lo cual muchas veces este debate es más bien en qué parte los van a situar, porque ya están metidos. Mucha gente ya dice, vale, está en una institución artística, ya es. Claro. Entonces, Como desarrollador quiero aportar un punto de vista de importancia no etérea al tema de si es arte o no es arte, y es el tema de las leyes y de acceder a ayudas económicas. ¿Vale? Sí que si una disciplina es considerada arte o no, hay leyes que te afectan de una manera u otra, como por ejemplo temas relacionados con la libertad de expresión. Y después también, si tu trabajo está relacionado con el arte, pues puedes acceder a ayudas económicas a nivel nacional o internacional, que si no está como categorizado correctamente, pues no puedes acceder. Entonces sí que hay una importancia un poco más terrenal, aparte del hecho de que, de que hablar de este tipo de cosas siempre hay una parte más filosófica. Totalmente. Paula quería hablar también. Sí, bueno, pero mi aportación iba a ser un poco más abstracta. Básicamente iba un poco en la línea de lo que está diciendo Adrián, de por qué queremos que sea arte el videojuego. A mí la verdad que me fastidia mucho porque al final la división entre arte y cultura tienen una tradición ideológica detrás y que viene de la distinción burguesa entre lo que se hacía para un determinado público y lo que se hacía para la masa. Entonces, francamente, yo estoy un poco harta de esa división y creo que no aporta nada el querer que el videojuego sea para una minoría o para una élite o intentar mantener una máxima previa. O sea, creo que de hecho lo interesante sería romper con eso, porque
si vamos a Walter Benjamin, no nos interesa para nada que el videojuego tenga un aura, por mucho que el museo le dé ese aura y la gente siga teniendo ese fetiche de ir y considerar objeto estético, objeto artístico, lo que esté en el museo, pero el videojuego en su propia esencia no necesita de un aura, porque al final funciona por poder ser reproducido, por poder ser jugado, igual que la fotografía, igual que el cine. Entonces, creo que al final, bueno, si queremos tener ese debate, pues vale, si sirve para replantearse qué es una obra de arte, de dónde viene el concepto, si sirve para replantearse el uso que se le está dando a los museos y cómo al final lo que hacen los museos es simplemente legitimar según qué discurso, y lo que decía Adrián de el discurso de la Inquisición, que viene así básicamente el de la clase dominante, que es quien decide qué elementos forman parte de esa superestructura, es decir, quienes determinan cuál va a ser la cultura hegemónica o el arte hegemónico, pues vale, pero si nos sirve para todo lo contrario, si no, es lo que decía, para cuestionarlo todo y construir algo totalmente distinto y fomentar el pensamiento crítico, pues mucho mejor. Totalmente. Yo sí quería hacer un matiz porque, bueno, por un lado lo que estaba comentando, lo que ha dejado por lo menos entredicho Paula sobre la reproductividad de la obra de arte, ¿no? Eso es como que va en contra nuestra a la hora de estar haciendo videojuegos, porque claro, no tienes una pieza artística, ¿no? El software se puede reproducir rápidamente, entonces no tienes una pieza a la que darle ese aura, etcétera. Pero sí que es cierto que, bueno, eso también, pues el arte pop, etcétera, pues está por ahí también en contra de justo lo contrario, ¿no? De que sí que exista esa pieza única. Y luego, por otro lado, esto me lleva a enlazarlo un poco con lo que también se comentaba antes sobre la posición del artista o de quien lleva a cabo la obra de arte para que sea considerado como obra de arte. Y yo creo que es más importante incluso no la posición del artista, sino la posición del intérprete. Porque como bien decía ahora Paula, la cuestión es que, bueno, por dos lados, ¿no? Por un lado, lo que decía ahora Paula, de que el videojuego en realidad no está enfocado a la clase baja o media baja. Al revés, el videojuego está enfocado a la clase baja o media baja. Una obra de Murillo, pues probablemente no. Aunque bueno, tiene sus matices. Pero por ahí pues sí que va un poco en contra del videojuego a la hora de llegar a ser considerado esa obra de arte, ¿no? Yo quería, por seguir planteando preguntas para que os peleéis entre ustedes, quería volver un poco al tema de la interacción, que fue uno de los primeros puntos con lo que arrancó el debate Adrián, y que muchas veces, con lo que yo he estado investigando, también veo que es como una de las cosas que más suelen generar debate, ¿no? Y yo quería como hacer una pregunta para reventaros la cabeza un poco. Y básicamente hay juegos, ¿no?, en los que la interacción del usuario es tan grande que el usuario, cuando interactúa con ese juego, lo que hace es que crea contenido, ¿no? Y se me viene a la cabeza el ejemplo que todo el mundo conoce. Minecraft, por ejemplo, sería uno. O Little Big Planet, por ejemplo, pues sería otro ejemplo. Vale. ¿Minecraft es arte o lo que los usuarios hacen dentro de ese juego mediante las herramientas que plantea de interacción es la obra artística? Claro. Es como un arte recursivo. Es arte que crea arte, ¿no? Básicamente. Inception, ¿no? El origen y ahí ya os arte. dejo, no sé, un poco a ver vuestra opinión. Bueno, yo es que creo que volvemos otra vez a hablar de una obra de arte clásico, ¿no? O de arte, no sé si llamarlo clásico, pero que es algo que está ahí estático y que tú lo contemplas y eres llenado con la potencia de esa obra y ya está. Y claro, yo creo que, o sea, antes cuando estábamos hablando de eso, precisamente estaba pensando todo el rato en el tema de la semiótica, ¿no? Tenemos por ahí a Humberto Eco que habla de, por un lado, la intención de la obra, resumiendo muy rápido, sería lo que explica la obra, otra la intención del autor, que es lo que quería decir el autor con la obra, y luego lo que explica o lo que se explica el intérprete, la intentio lectoris, ¿no?, que la llaman. Entonces, eso está en cualquier obra de arte. O sea, te enfrentes a la obra de arte que te enfrentes, el último que además es un poco lo que se comentaba antes, el que tiene la última palabra eres tú, o quien tiene la última palabra eres tú. Entonces,
al fin y al cabo siempre estamos hablando de obras incompletas. Por ahí también decía antes Adrián lo de si se guarda en un cajón, pues como si no existiera, ¿no? Ahí también, o sea, antes he hecho un poco de abogado del diablo, pero sí que es verdad que si no hay alguien que interprete una obra, esa obra está incompleta. Y si para ti el cuadro de Murillo en el que... No me acuerdo de los nombres de los cuadros porque soy malísimo y además tampoco soy un cultureta. Ojalá lo fuera, pero no lo soy. Nunca lo has sabido tampoco. No, sí lo sabía. Pero es un santo alimentando a los pobres. No me acuerdo, es algo así el título. La cuestión es que si eso tú lo cuelgas en la iglesia, pues toda la gente, hostia, qué guay, porque el tipo le está dando de comer a los pobres y genial. Pero cuando interpretas el cuadro y te das cuenta de lo que Murillo te está contando ahí, que yo no voy a decir que era su intención contarlo, pero sí que digo que eso se ve en la obra. La tensión que tiene, por ejemplo, es que, bueno, lo suyo es que lo busquéis y le echéis un ojo porque a la derecha del cuadro hay un señor puesto de pie con el plato así medio suelto, como diciendo, oye, déjate de rezar y dame de comer, porque el santo está en el suelo rezando, ¿no? Entonces hay una tensión que respalda toda la gente que tiene alrededor y te está diciendo que sí, que esto de la iglesia está muy bien, pero que estamos aquí porque nos dais de comer. Si no nos diera de comer, no estábamos aquí. Entonces, al final, esa obra, si tú la ves solo con la simpleza de está colgado en un templo, pues está puesto aquí porque el santo era genial, pues te estás perdiendo media obra. O no, la estás disfrutando de otra manera, ¿no? Pero al fin y al cabo no está completo hasta que tú la interpretas, ¿no? Sí. San Diego alimentando a los pobres, eso Ahí, es lo bien, primero bien. que quiero decir. Porque la has buscado en Google, porque la has buscado en Google. Está en posición de ventaja. Estoy delante del ordenador, si no lo hiciera sería un Yo, poco flojo. casi lo Muchas creo. gracias, Adrián, muchas gracias. Ahí está, ¿Vale? gracias. Eso para empezar. Y en segundo lugar, me ha hecho gracia que el único referente de juego que se puede cambiar o que se puede alterar, y aquí hay que meter un término muy gracioso como narrativa emergente, ese tipo de cosas, pero me ha hecho gracia que el único juego que se pueda cambiar o interpretar sea Minecraft. No. No, espera, no ha sido así. No pero, seas vivo. pero bueno, me ha hecho gracia. Y para bien, que ahora es donde viene la parte en la que hace el plot twist. ¿Por qué? Y esto lo sé gracias a la magnífica gente de Arts Games. Envía un corazoncito, claro, esto en la radio no sé, no hay nada. Gracias, Ruth, por cogerlo. Es un elemento muy potente y esto va a ser algo muy transversal entre lo que es la interpretación, las clases y lo que es al final usar un artefacto como un videojuego, ¿vale? Para lanzar un mensaje. Sé que hay gente dando o enseñando a los niños, vamos a decirlo así, a los peques, y además a peques que no son de una clase obviamente burguesa, adinerada y ese tipo de cosas, sino gente que con pocos recursos y demás, a cómo expresarse con el videojuego a través de Minecraft. Esto me parece súper interesante y es un arma muy potente. Es decir, si algo tiene de bueno esto, y si en algo me parece que no deberíamos, por eso decía antes lo de cuál es nuestra necesidad de ser considerado arte con los matices malos de lo que significa lo que sería esa diferencia, ¿no? de clase, es decir, arte o obras de bajo, en fin. Es la democratización de todo esto. O sea, es por primera vez, y por eso hago tanto hincapié, por eso me parece tan importante, y empecé a hablar, cuando ya hace una hora casi, sobre el tema de el jugador, la interacción y demás. Porque por primera vez se le ponen las manos de gente, o sea, de todo el mundo, interpreta esto, haz esto, modifícalo, haz lo que te dé la gana y transfórmalo en algo que se lo puedas lanzar al resto del mundo para que esa persona también sea capaz de interactuar con ello o de hacer lo que le dé la gana con ello. Ese me parece que es el punto más interesante de todo esto. Hasta el extremo real de que rompe por completo esa inquisición que hemos dicho antes, ¿no? Esa de quién decide qué es y qué no es. Porque esto además lleva un debate mucho más grande detrás, y Iván y yo hemos hablado muchas veces de esto, de lo que supone, es otro debate, pero tiene mucho que ver con esto, que es el propio privilegio que supone hacer un juego,
porque hay que entender que poder hacer un juego en la sociedad en la que nos encontramos actualmente es un privilegio. Entonces, el hecho ya de entender eso le da un matiz muy diferente a que no sea un juego, vamos a decirlo, AAA y para todos los públicos, sino que sea un juego... O sea, es mucho más interesante como artefacto cultural, como elemento, voy a decirlo muy bestia, pero como cóctel molotov cultural. Es mucho más interesante como eso el videojuego que... esta es la parte que no he preparado, que como... no se nota. Que como arte. Uh-huh, No, sí, sí me la había preparado, era broma. Está todo escrito. Como Prison Break, lo lleva todo tatuado, ¿no? Qué personaje. Si os fijáis, yo solo tengo que... Digo, el arte... Bueno, en fin. Iba por ahí. O sea, yo creo que la transversalidad de todo esto, que toca realmente... O sea, que el debatir si es arte o no, el darle una enjundia mayor al videojuego o no, realmente toca muchos otros aspectos interesantes a nivel social. Sobre todo a mí personalmente el que más me interesa es el espectro social que supone que alguien tenga acceso a una obra de un videojuego, incluso que alguien tenga acceso al material para poder crear una obra de un videojuego para que otro la juegue. Yo creo que, y por eso posicionarme, o sea, por eso llega la pregunta de ¿es necesario o no? Por el tema de que la interpretación es tan potente, o sea, la interacción, perdón, que creo que hay muchos matices, como ha dicho antes Paula. Responder de una manera tan rotunda a algo que tiene tantos matices es muy peligroso, porque caeríamos en muchos errores, demasiados errores, de hecho. Paula, ¿Yo? Sí. No, yo quería decir dos cosas. Una, a raíz de la pregunta que planteáis vosotros de hasta qué punto lo que haga el usuario dentro del juego en el que se permite una cierta modificación, que me ha recordado mucho, salvando todas las distancias, que son muchas, a la forma en la que nos relacionamos con la cámara de fotos. Y digo ¿por qué? Porque al final la cámara tiene una programación. Entonces nosotros tenemos la sensación, cuando utilizamos la cámara, de que somos libres de hacer las fotos que queramos, pero realmente lo que estamos haciendo, como dice Willem Flusser, es jugar contra el dispositivo, es decir, intentar aplicar nuestras reglas a las reglas del dispositivo, sin darnos cuenta de que hay una mano externa que limita nuestras acciones. Y bueno, aquí ya podemos entrar, por ejemplo, en cómo cuando el usuario sabe un poco de programación, puede meterse en la propia programación de la cámara y entonces se han desarrollado herramientas para, digamos, eliminar las barreras que han establecido a través del software del aparato. Y lo mismo creo que pasa con el videojuego, que en ciertos videojuegos se nos da la sensación de que tenemos capacidad de elección y capacidad de crear, pero realmente el código está ahí. Y quizás si esos juegos fuesen de código abierto y pudiésemos modificarlos realmente, sí que estaría existiendo una participación activa contra las reglas impuestas por el juego. No estoy diciendo que sea así, digo que me ha surgido esa reflexión a raíz de lo que estábamos hablando. Sí, que hasta dónde está el límite un poco, ¿no? Sería como tu reflexión. Y luego quería plantear también, al lo que estaba diciendo Adrián, de que, bueno, un autor que yo valoro mucho, me ha surgido la idea a través de lo del cóctel molotov, porque él define su obra como videojuego de guerrilla, mola industria. Que habla de cómo los medios nos hemos hecho con los medios de producción, porque cada vez es más sencillo producir según qué elemento, pero ahora tenemos que hacernos con los medios de distribución para conseguir terminar con la democratización. Así que creo que es un buen apunte para ver cómo podemos realmente trasladar, o sea, realmente seguir combatiendo contra ese sistema y conseguir hacer de los videojuegos un medio realmente democrático al cual todo el mundo tenga acceso y se puede utilizar como herramienta y como elemento, me repito, para crear y fomentar pensamiento crítico y también para entretenimiento, por supuesto. Eso está genial. Y por ahí tenemos compañeras que están trabajando con niños, con videojuegos y tal, y ayudan un poco porque lo hacen desde el colegio. No sé si Ruth lo propone en la universidad. Yo los pongo a hacer para que empiecen a entender cómo es con la herramienta Scratch y se les vuela la cabeza. Ahí está. No pillan. Fijaros que yo doy clase en magisterio, primaria, infantil y plástica. Si veis con el sesgo con lo que vienen, que tiene que ser
plástica, para mí es expresión, Claro. es entender cómo es un medio, todo, pero sobre todo imagen, para que entendáis por dónde van y tiene una idea de que es papel y pintura. Claro. Y no lo saquéis de ahí. Y manualidades, recalco lo de manualidades con plastilina. Y cuando tú les empiezas a decir, no, que podemos jugar con montajes de cine, que podemos jugar con el pensamiento computacional, con los videojuegos, que podemos integrarlo todo, que dar herramientas, yo sobre todo les hago mucho hincapié, me parece muy importante lo que dice Paula, de darles herramientas para que cada uno se exprese con lo que mejor considera, porque yo me puedo expresar mejor con boli, pero a lo mejor mi compañero, ostras, se expresa con un videojuego a través del medio, maravilloso, pero que sepamos que tenemos las dos cosas Claro. y que es igual de importante la expresión en un medio que en otro. Ahora se facilita mucho con la expresión, pero me ha parecido muy, muy importante también lo de el cómo llegar a la gente, porque cuántos videojuegos se producen y ya corto, no sabemos de muchos de ellos, hay miles, Claro. miles, entonces la distribución en llegar me parece muy muy importante, pero Claro. para mí es un medio de expresión más que hay que enseñarse. Totalmente. Y que se haga en las escuelas, o sea, es brutal. O que se haga a los futuros maestros, es genial. Sí, lo que pasa es que, bueno, sí, también se utiliza dentro de educación el aprendizaje basado en juegos y lo del rollo de la gamificación, Uf. que es lo que son las corrientes, y no nos metamos ahí, por favor, No, nos no, no, metamos. no. Eso para otro día. Entonces, aquí la reventamos, pero bien. Sí, sí. Pero sobre todo a mí me interesa como medio de expresión. Me Genial. interesa que se dé la opción de expresión. Mira, y o sea, yo no, creo que realmente más que del terreno artístico, yo estoy muchísimo más con lo que dice Ruth. Me interesa muchísimo el videojuego como medio de expresión. Sobre todo porque da, no es una línea realmente, no sé si porque nos estamos yendo mucho del tema, pero sí tiene que ver con un poco andando con lo de antes, que es decir, con los discursos, con el medio de transmisión, que sirva para lanzar un mensaje y sobre todo con que sirva para lanzar mensajes diferentes a los que estamos acostumbrados a oír. Durante mucho tiempo, de hecho en la etapa en la que, antes de venirme aquí, que estuve allí en el arcade dando clases y demás, hacía mucho hincapié en los alumnos en la otredad, es decir, en que siempre se pusieran en la piel, y ya no solamente de lo que a día de hoy entendemos por una otredad más obvia, que es digamos, con lo que se nos bombardea diariamente, sino que buscasen también otro tipo de diferencias y demás. Uno de los ejemplos que le ponía, y que yo creo que ellos entendían bastante cuando se tenían que enfrentar a cómo interpretar una obra, en este caso estamos hablando de videojuegos, era cuando hacíamos experimentos tan sencillos como tapar de los ojos o directamente ver un videojuego sin audio, ¿vale? Porque hay muchísimo, y esto tiene mucho que ver con el videojuego como arte, como elemento cultural y demás. Hay una asociación increíble en el Reino Unido que se llama Special Effect. Si no la conocéis, tenéis que buscarlo, y la gente que oiga esto, que lo busque, por favor, porque hace un trabajo brutal. Acerca el videojuego como elemento cultural, como elemento integrador y como elemento artístico a personas con discapacidad, con discapacidad física, discapacidad en fin, cualquier tipo de discapacidad. Y es brutal porque la manera, si hablamos de interpretación, si hablamos del concepto de del contexto de esa interpretación, es decir, de cómo esa persona se enfrenta a esa obra que está recibiendo en ese momento, y volvemos otra vez atrás en lo que he dicho antes con el tema de los privilegios por hacer, privilegios por poder interpretar eso de una determinada manera, cuando vemos con los ojos de esa otredad tan brutal y que digamos que nos separa tantísimo a unas personas de otras, es increíble, porque quizás ahí sí podemos empezar a hablar de esa majestuosidad o de ese cambio brutal que pueden traer los videojuegos, porque dan una interacción y de esa interacción se recibe también muchísimo, porque estás viendo una interpretación que no tiene nada que ver. Y me voy a ese extremo tan grande, por decirlo de alguna manera, pero igual, y ahí la transversalidad de esto, igual con cualquier otro tipo de valga redundancia, de otredad. Es decir, ¿cómo puedo interpretar yo aquí un Call of Duty? ¿Cómo interpreta Call of Duty un americano? ¿Cómo interpreta Call of Duty
una persona de Oriente Medio, cómo interpreta Call of Duty una persona que vive en Nueva Zelanda, ese tipo de cosas. Y mira, aquí sí podemos volver un poco a enlazarlo en el tema del arte y todo ese tipo de historias, son las que tienen que empezar a girar de una determinada manera y a empezar a hacer que las cabezas, digamos, se esfuercen en ver esto de una determinada manera, con las que sí se puede lanzar un mensaje o con las que sí se puede llegar a contar algo. Y ya está, que me he puesto muy intenso. Eso tampoco estaba escrito. Vale. Bueno, yo quería comentar un par de cosas. Por un lado, cuando decimos que el videojuego sirve para transmitir, o para transmitir un mensaje concreto, a mí me gusta decir siempre que no sirve para transmitir. Y cuando lo explico en clase o cuando estamos... Porque yo también estoy en Aula Arcade, ¿no? Bueno, yo estoy, Adrián estaba. Cuando lo explico en clase, pongo el ejemplo con una botella, ¿no? Y además el tema de los tótems también era genial porque pasa también con la Venus de Willendorf, que se supone que tenía bueno, sí, que tenía un objetivo distinto al que nosotros creemos que tiene. Y la cuestión es que cuando tú tienes una botella de agua, a ti no te transmite, pero esa botella de agua dentro de un siglo, lo mismo es otro rollo. Una vasija de hace 500 años, en mi pueblo, que soy de Palos de la Frontera y están allí sacando ahora cosas debajo de tierra de cuando salió Colón, aquello es un flipe. Aquello es, tía, una vasija de hace 500 años. Y el que estaba hace 500 años allí estaba bebiendo agua y ya está. ¿Sabes? Que no era... ¿Sabes? Entonces, pero también lo flipaba, tío. Hostia, claro, una vasija de ahora. Estoy bebiendo agua. No, pero la cuestión es que está guay decir que el videojuego sirve para transmitir, pero para mí es una perogrullada. Porque creo que no hay nada en el mundo que no sirva para transmitir. Y luego, por otro lado, quería recuperar un momento lo que comentaba Paula sobre las modificaciones de los juegos para dar al jugador, y lo entrecomillo, la posibilidad de tener un punto de vista más crítico y tal. A mí me gusta distinguir tres tipos de intérpretes del videojuego. Por un lado, el jugador, obviamente, ¿no? La persona que juega. Que lo que hace es enfrentarse al juego desde la propia interacción. Luego tenemos... Bueno, esto seguramente Paula ya lo habrá leído, porque le mandé una cosilla hace poco. Luego tenemos la parte del espectador, que es la persona que está viendo el juego y ya está. No aporta realmente nada de interacción, que es Paula cuando era de chica, ¿no? O mi hermano pequeño cuando me daba el mando a mí, o yo cuando se lo daba a mi hermano grande. Y luego, por último, el desarrollador en general, y meto también en el mismo saco a los diseñadores. Claro, para mí un diseñador también forma parte del desarrollo. Entonces, cuando tú modificas un videojuego que está cerrado, en realidad estás cerrando otro videojuego. Entonces, yo no diría que te está permitiendo tener una posición crítica de esa obra, sino que te está dando las herramientas para crear una obra distinta. Uh-huh. Entonces, como jugador, no es una skill importante saber programar, por ejemplo. O para mí, o sea, desde mi punto de vista. No es una skill importante saber programar porque cuando estás programando te estás saliendo de ese rol, ¿no? Sí, bueno, yo me refería no tanto a que supiésemos programar, sino que muchas veces no nos damos cuenta de que nuestra posibilidad de interactuar con según qué dispositivo está coartada por una programación. Entonces creo que eso también es necesario ser consciente, porque creo que de hecho, y eso me hace que vincule con la idea que quería plantear antes, del el tema del discurso que hay dentro del videojuego. Muchas veces el discurso del videojuego no está tanto en la narración del juego, sino en la forma en la que están establecidas las normas. Y eso nos lleva a la gamificación, de la que no vamos a hablar. Pero... Esto tiene pinta de mesa redonda de gamificación. Ojalá. Es que yo me traigo el cuchillo aquí, ¿no? Sí, pero creo que es importante ser consciente de eso, porque es como, por ejemplo, cuando utilizamos Photoshop. Pues tú sabes que puedes hacer ciertas cosas, pero hay cosas que no se te pasan por mente porque no las permite el programa. Entonces,
no me refería tanto a generar nuevas obras, sino a ser conscientes de que la programación coarta también y configura la manera en la que nos relacionamos con el juego, y especialmente que esa forma no es, o sea, esa manera de configurar el juego no es para nada casual y sin ningún tipo de matiz, sino que hay toda una historia detrás, y eso me lleva a la publicación de la que hablaba antes Iván, del trabajo en el que estamos trabajando ahora mismo, que es sobre ideología y videojuegos, y cómo la ideología está tan profunda dentro del videojuego que de hecho, bueno, los videojuegos formaron gran parte de la Guerra Fría y hoy en día siguen funcionando para transmitir una cierta ideología. Entonces creo que eso es muy importante y hay que tenerlo en cuenta y saberlo a la hora de consumir o de jugar, si queremos decirlo mejor, a videojuegos. Entonces, un pequeño matiz sobre lo que está diciendo Paula. Navarro Remensal, no sé si lleva N, Remensal o Remesal, perdóname. Víctor, ¿no? Víctor Navarro, exactamente. Sí, pero firma como Navarro Remesal. Tiene un libro que se llama Libertad Dirigida, etcétera, y está genial y habla precisamente de eso que está comentando Paula. Adrián, ¿querías comentar algo o no sé, que te he visto ahí inquieto? No, realmente no quería comentar nada. No entendí la torta gratuita a los diseñadores por parte de Iván, pero... No, al revés. Para mí diseño y desarrollo es lo mismo, simplemente. Desarrolladores, sí, bueno, ¿no? En eso general. es un poco como Bueno. no soy racista, pero los desarrolladores también tienen derecho a comer. ¿no? Ya vamos a empezar ahí. Que como él es programador, pues está en otra escala, ¿sabes? No. A ver, matizo para que no... La cuestión es que al fin y al cabo es un proceso de desarrollo que empieza con el diseño. Entonces, el desarrollo es todo. Una cosa es que haya diseñadores, programadoras, modeladoras, texturizadores, músicos, efectivamente. Hay un montón de tipos de perfiles. Y el diseñador es uno de ellos, pero para mí forma parte del proceso de desarrollo global. No se puede desarrollar algo si no está previamente diseñado. O por lo menos pensado, ¿no? Era solo para meterte caña. Sí, que lo tenía pensado también. Creo que Ruth quería decir algo. Sí. Sí, quiero decir una cosa porque me habéis recordado un autor que me gusta mucho, que es Graham Kirkpatrick, y a veces hice un punto que yo no lo había pensado mucho y muchas veces se nos escapa. Cuando jugamos a videojuegos, hacemos movimiento, nuestra interacción no es solo visual, sino también es con dedos. En cierta medida se puede interpretar en parte como una forma de danza. Flipé. Fijaros si es total que hasta podríamos decir, no, al final hay una serie de movimientos y están todos contemplados, pero la danza de cada uno, la forma de movernos, y él lo hace específicamente relacionándolo con danzas en la India que son de movimiento de dedos nada más. Fijaros hasta qué punto. Ya no hablamos de juegos en los que tienes como la Wii que moverte, pero hay gente que ya también está trabajando, y por relacionar con lo de Adrián, de que lo concebimos como un artefacto, sobre todo un visual, pero hay otros sentidos. El tacto es muy importante. Lo siento, yo hay ciertos mandos con los que no puedo, con lo cual me impide disfrutar de ciertas obras, porque el movimiento, el tipo de mando, porque yo tengo un problema de muñeca, esa experiencia me la destroza, no juego. Bueno. Fijaros cómo centramos también de que en esta sociedad es muy visual, tenemos que hacer cierto hincapié, pero se nos olvida que está el movimiento, y que si tú no sabes hacer eso, tienes ciertas carencias, toda la experiencia te trastoca. Me ha hecho un punto y me ha hecho recordar eso, de que estamos hablando de danza, que esto, por eso se dice que es remediada, entre otras cosas, un juego remediado que engloba la totalidad de prácticamente todas las disciplinas artísticas anteriores, pero no se puede entender de manera separada. Es un todo, por eso es tan importante. Para mí verlo desde más global, no intentar disgregarlo en sus apartados. Era una cosa que a veces que a mí me gusta recordar, me mola mucho ese punto. Para gente que realmente no puede. Bueno, pues llevamos una horita de intenso debate y sabemos perfectamente que este tipo de cosas se pueden alargar infinito, sobre todo si nos pusiéramos con una cervecilla por medio y tal. Y me gustaría aprovechar unos 15 minutos, ya os veo aquí alguno que otro que está ahí bien habituado,
Bueno, que vamos a intentar a ver si va a ser difícil, va a ser imposible, porque hemos tocado muchísimos puntos, o hemos tocado algún tipo de por lo menos de conclusión, ¿no? Por lo menos para seguir el manual de lo que se debe salir de una mesa redonda. Yo ahora mismo voy a salir de aquí y voy a llegar a mi casa un poco rayado, en plan, ya no sé lo que es un videojuego, o sea, cuando interactúo con la consola no sé lo que estoy haciendo. O sea, claro. Pero bueno, a ver si entre todos sacamos alguna conclusión. Yo me atrevería a hacer una... Quizás es muy complejo, ¿no? Y se ha visto después del debate de hoy. Pero me atrevería a decir un poco las conclusiones que yo particularmente he sacado, ¿no? Por así decirlo, es como que el videojuego es un medio muy potente que nos permite crear muy diversas obras. Y existe, o lo que tenemos todo en la cabeza de arte, quizás es un concepto antiguo. Hay nuevas formas de arte que están apareciendo. Y por lo tanto, igual que otros gremios, pues desde el mundo de los videojuegos se está luchando ya y vamos a seguir luchando para que cada vez más esto sea considerado un arte más, porque así creemos que es. Aunque, como también hemos comentado, no sabemos si esto nos va a dar al final es simplemente por conseguir un pin, o como comentaba Adrián, pues nos vendrá, al existir esa certificación, por así decirlo, nos vendrán algunas ventajas desde el punto de vista legal o desde el punto de vista financiero. Eso es lo que yo he entendido un poco de... Sí, bueno, a mí me gustaría terminar con un par de puntos. El primero, que obviamente no todos los videojuegos son arte. Como estábamos hablando, pues también puede depender desde la intención con la que tú llevas a cabo la obra hasta cómo se recibe, etc. Y luego, por otro lado, el hecho de que el videojuego haya nacido directamente como un medio fácilmente reproducible, creo que lo contrapone con otras cosas, como por ejemplo la pintura o la fotografía en los inicios, etcétera, etcétera, la escritura, etcétera, y dificulta que tengamos esa visión de arte clásico, ¿no? Y que lo veamos claro a la primera de pues, estoy ante una obra de arte. O la pieza artística, ¿no? Ahí está. A pesar de que, cuando hice el máster aquí en la Universidad de Sevilla, en la Facultad de Comunicación, nos contaban sobre todo que hiciéramos hincapié en el origen de las palabras, ¿no? De las palabras. Y arte, al fin y al cabo, es técnica. Entonces, no sé decir el autor, porque, como he dicho antes, soy pésimo para los nombres, pero recuerdo que comentaba que para que podamos hablar de una obra de arte, al fin y al cabo, lo que necesitamos es que esa obra explote al 100% la técnica y sea realmente una obra que tú al verla digas, tío, pues esto técnicamente es perfecto. Y este autor en concreto habla de Final Fantasy VII, por lo tanto, todo mi respeto. ¿Alguien más quiere por ahí atreverse con algún tipo de conclusión? Bueno, si me permitís, a mí me gustaría pensar que los videojuegos son una manifestación cultural que nos hace pensar precisamente la diferenciación entre cultura y arte y por qué tenemos que seguir insistiendo en catalogarlos como arte o no, que forman parte de un sistema heterogéneo en el cual se combinan varias formas de entender el videojuego y el tipo de constructo que plantean, las ideas que plantean, y sobre todo me parecen interesantes desde el punto de vista en el cual permiten desarrollar un tipo de experiencia distinta a la que antes se había desarrollado tradicionalmente en el mundo de la cultura y por lo tanto permiten fomentar una nueva forma de pensamiento y una nueva forma de pensar críticamente. Genial. Adrián, ¿por ahí tiene algo? O... No, pensé que iba a ser Ruth. Como yo empecé, digo, pues... No, vale. Pues... Ah, no, sí, pero esto es... Sí, vale. Y ya te quitaba la palabra. Claro, tío. No, yo, por contentar a Iván y con aquello de... Gracias. Claro, hombre, por contentar... Oh, joder, eso, por poner contento a Iván... voy a coger las palabras que ha dicho Paula y las voy a decir como las diría un programador con el que yo empecé a trabajar en esto de los videojuegos. Y es, mientras hablábamos, he ido pensando, y sí, puedo hacerlo al mismo tiempo, y he llegado a la conclusión que
el videojuego es un bug para el arte que terminará siendo una feature. Yo tenía un compañero que me decía un bug. Eso lo resume, ya tenemos el título, el título del podcast. Bravo. Eso sí está, lo acabo de escribir ahora, ¿eh? Sí, sí. Que no, broma. Es de esta tarde también. Si está escrito ya sabemos. No, que... Ahora. lo acabo de escribir ahora. Vale. Y creo que tiene, conforme iba escuchando lo que decía Paula, creo que se acerca al 100%. Es decir, es un poco la traducción para un programador, ya que Iván piensa que pensamos diferente, pues para un programador la traducción sería esto. Es decir, el videojuego al fin y al cabo ha supuesto o está suponiendo un reto para toda la arquitectura mental y social que había con respecto a según qué ciertas cosas, y a base de romper todo eso va a terminar creando algo necesario, nuevo y que se tenga que ver de otra manera. Por lo tanto, un bug que se termina convirtiendo en una feature. Sí. Me gusta. Muy bien. A mí también me gusta. Y Ruth, ¿quieres comentar tú? Pues, yo estaba buscando, pero esto estaba una cita, que creo que lo resume de manera más cultureta, por así decirlo, o más teórica. Es de un antropólogo e historiador que se llama James Clifford y decía: los valores que delimitan las zonas como construcciones culturales contingentes a momentos históricos específicos. En segundo lugar, ¿en qué propone este sistema como un espacio de tensión y conflicto? Por último, ¿en qué desvela los procesos sociales y políticos que dan forma a dicha ordenación y circulación? Está hablando de lo que se considera cultura y dentro de ello la baja y alta cultura. Y para mí estamos hablando todos de lo mismo, de diferente manera, pero estamos hablando en un momento contingente histórico, es decir, ahora mismo, ¿qué consideramos cultura? ¿Cómo lo consideramos? Y dentro de la cultura, ¿qué consideramos arte? ¿Cómo lo consideramos arte? ¿Es necesario considerarlo arte según las concepciones anteriores? Son todo cosas que al final es un pensamiento crítico, es una reflexión de nuestro momento. A mí iría por ahí. Genial. Yo, como conclusión, quiero acabar con una no conclusión. Y básicamente es que a mí me encanta que los videojuegos puedan llegar a este grado de complejidad, donde seamos capaces de estar 6 personas discutiendo sobre lo que es, lo que no es, la potencia que tiene. Yo creo que es una de las cosas que lo hace apasionante. Podemos jugar a un videojuego como un deporte y echar una partida con unos amigos bebiendo una cerveza y pasarlo de puta madre. Podemos jugar a un videojuego, sentir algo y emocionarnos y llegar a llorar. Podemos reírnos con un videojuego, podemos pasar el rato, podemos sentir una adicción parecida a lo que sentíamos con una tragaperra o otro tipo de... Entonces al final es algo tan amplio que tiene tantas herramientas y tiene tanto potencial que sin duda está tocando todos los pilares, ¿no? de la sociedad en muchos aspectos, y como ya hemos visto incluso en la educación, ¿no? En la transmisión de ideas, de emociones, 1000 cosas. Y a mí es lo que me resulta importante y lo que me hace que me apasione, ¿no? El desarrollo de los videojuegos. Realmente. Pues nada más, pues muchísimas gracias a todos. Sé que habéis hecho todo el mundo un esfuerzo en que podamos coincidir a la misma hora y desde distintos países. La verdad que yo creo que ha quedado súper bien. Y nada, antes de irnos voy a recordar a nuestros oyentes que, como siempre, nos pueden contactar a través de hola@tecnologería.com, y si tienen alguna idea para una mesa redonda, pues que se atrevan con ello. También puedes encontrarnos, como siempre, en Twitter y en Facebook como Tecnologería. Pueden escuchar todos nuestros podcasts en tecnologería.com, y también pues estamos publicando los últimos capítulos en YouTube. También nos pueden buscar por ahí. Y como siempre, el podcast lo pueden descargar en iTunes, en eBooks y en Typewrite. Así que nada más, yo creo que no me dejo nada al tintero. Yo creo que no. Y hasta la próxima.